Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, los que están aquí presentes, y muchas gracias por escuchar, los que están en el canal de YouTube. Hoy tengo el placer, siempre decimos esas cosas, pero es verdad, ¿eh? Tengo el placer de presentar a Gilberto Pedreira Campillo, que se incorpora al Instituto de Estudios Madrileños. Vamos a escucharle y vamos a sorprendernos y nos va a encantar lo que nos va a decir. Eso se lo adelanto ahora. Pero tengo que contarles que es licenciado en Geografía y en Historia, que siempre le ha interesado muchísimo la difusión del patrimonio, que se especializó en museología y en instalación de exposiciones de arte, y trabajó en el Museo Antropológico Nacional y en el Arqueológico, y fue dibujante arqueológico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajó también en el Instituto Arqueológico de Madrid y en el Museo de San Isidro, y a partir del 2001 tenemos la suerte de que se incorporó al cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos del Ayuntamiento de Madrid. Luego, en el 2011, ya es miembro del cuerpo de archiveros, y durante todo este tiempo ha estado trabajando en bibliotecas primero, Chamartín, Baguada. Fue responsable de los trabajos de coordinación y difusión de las bibliotecas de Madrid, y el trabajo, yo creo que el trabajo de su vida, de alguna manera, no sé si me va a decir que no, es la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, que se fundó, que ellos, Juan Ramón Sanz Villa y Gilberto, tuvieron la idea, apoyada por los políticos de entonces, pero una idea que entonces era rompedora completamente, de crear una biblioteca distinta para poder difundir el patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, un patrimonio que era prácticamente desconocido, porque no teníamos ninguna presencia virtual en ninguna parte. Era una riqueza enorme, grande, que no existía. Era como un tesoro escondido. Ellos van a ser los que descubran el tesoro, y tiene un valor enorme este trabajo. La biblioteca digital, como ustedes deben conocerla, y seguro que la han usado ya, pero es importante porque digitaliza primero documentos, libros, objetos, y luego los pone a disposición del público. Al principio con mucha dificultad, porque todo esto es caro, difícil, hay que crear herramientas nuevas, y poco a poco cada vez con una mayor facilidad. Millones de imágenes están a disposición del público gracias al trabajo de Memoria de Madrid. Y además, Gilberto se ha dedicado a formar a la gente a los especialistas sobre estos temas, y tenemos la suerte de que ha escogido para su disertación algo que aúna perfectamente documentos históricos y la digitalización, de tal manera que un documento que para las personas, iba a decir las personas humanas, como se decía antiguamente, solo se nos permitía leer, ahora podemos comprobar todo su valor, porque se puede leer y se puede escuchar. La música escondida le va a sorprender y a encantar. Gilberto, por favor. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Y tienes que decirme que hayas dado tanta información sobre mi pasado, porque estoy un poco sorprendido de que sé que es mi etapa como dibujante arqueológico y esas cosas que presidente ya las tengo olvidadas. Luego hablamos. Bien, buenas tardes a todos. Y bueno, como no puede ser de otro modo, yo creo que debo comenzar. Gracias, en principio, en primer lugar, a todos los que habéis podido venir. Os habéis podido acercar aquí en esta calurosa tarde de primavera. Muchas gracias a todos los miembros del Instituto, especialmente, al Instituto de Estudios Madrileños, y especialmente a todos sus miembros personalmente, y tanto a aquellos que apoyaron mi candidatura en su momento como a aquellos que no lo hicieron, a los cuales solo me gustaría trasladarles mi compromiso de no decepcionarles y de estar en todo momento a la altura de las demandas del Instituto. Gracias también dentro del instituto a mi prima María Teresa Fernández Talaya, que no es que sea mi prima carnal, pero sí que es verdad que compartimos el apellido Pedreira en algún punto, y en algún momento yo creo que fuimos primos, ¿no? A la que siempre se me ha mostrado su apoyo incondicional, así como gran cariño y ayuda en todos los proyectos de la biblioteca en las que actualmente trabajo, la Biblioteca Digital Memoria de Madrid. Gracias además al Ayuntamiento de Madrid por ceder este espacio para celebrar este ciclo de conferencias. Un espacio que para mí resulta un tanto especial, ya que, como decía Carmen, es precisamente en este lugar donde hace ya casi 24 años realizaba el cuarto ejercicio de las oposiciones para ingresar en el cuerpo de ayudantes, archivos, bibliotecas y museos del Ayuntamiento de Madrid.
hito que, como pueden suponer ustedes, terminó de dirigir toda mi carrera profesional al descubrimiento y difusión de las fuentes sobre la historia de Madrid. Luego es cierto que con el tiempo se complicó un poquito con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, que bueno, también han sido pues, un hilo conductor de toda mi carrera profesional. Y por último, bueno, tengo que dar muchas gracias a todo el mundo, ¿no? Al equipo de Memoria de Madrid, a la gente que ha trabajado digitalizando partituras, pero sí me gustaría dar gracias especialmente a Enrique Izquierdo, ¿no? Que está por aquí sentado. Enriquito, como a mí me gusta llamarlo cariñosamente, es quizá una pieza fundamental sin el que este proyecto no hubiera llegado a ningún lado, ¿no? Es el primer musicólogo que entró en la biblioteca, primero con un contrato de la Agencia para el Empleo, y luego le pudimos contratar una temporada y con su ayuda es como montamos todo este proyecto, una antipoidea. Bien. Bueno, esto es un pequeño índice en el que cuento lo que voy a contar, pero voy a empezar directamente. Bien, el proyecto Música Escondida es un proyecto que se incluye dentro de las diferentes acciones que incluimos en Esconde. Esconde es nuestro gabinete de humanidades digitales. Se trata de un espacio abierto a la participación en el que se pretende, por un lado, dar voz a aquellas personas que estén dispuestas a ofrecer su colaboración y experiencia para la reutilización de contenidos digitales, para la creación de productos de difusión sobre la historia de nuestra ciudad. Dentro de este gabinete conviven pues, proyectos de muy diversa índole, ¿no? Como la caricaturización en un proyecto como Pixelizarte, la recreación de espacios en 3D, que veremos mañana de la mano de Juan Ramón, mi compañero y amigo, libros interactivos, entre otros muchos, ¿no? Pero todos son proyectos que tienen en común que son fieles al principio de hágalo usted mismo, dando especial importancia al uso del software libre y, en su defecto, del software low cost o aplicaciones desarrolladas por terceros que, aunque originalmente no han sido desarrolladas para su aplicación en un contexto bibliotecario, son perfectamente adaptables a nuestros fines, que no son otros más que la difusión del patrimonio cultural de la ciudad de Madrid. Cada proyecto es explicado dentro de este gabinete y dotado de los medios necesarios, enlaces, software, instrucciones y, por supuesto, documentación para que cualquiera pueda realizarlo, a cambio de una única condición, que no es otra más que el resultado final se puede integrar dentro de los fondos de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid. Por tanto, llevándolo al contexto del proyecto de Música Escondida, un musicólogo o cualquier estudiante de música que muestre interés por la orquestación de una partitura manuscrita antigua que se encuentre digitalizada en nuestros fondos encontrará en Esconde la explicación general del proyecto, los recursos necesarios, así como una sencilla aproximación a los fondos sobre los que quiera trabajar. Es, por tanto, un lugar donde publicamos todas aquellas iniciativas que tienen que ver con la reutilización de contenidos y que no caben dentro de nuestra plataforma oficial y se salen de las normas y estándares propuestos por los servicios informáticos del Ayuntamiento de Madrid, que, como saben, trabajar en la administración en estos temas informáticos a veces resulta bastante complicado. El gabinete se llama Esconde porque nace y crece en Conde Duque. Se llama Esconde porque es Conde de Digital, que es la primitiva sección donde empezamos a incluir estas iniciativas. Y se llama Esconde porque es donde se desarrollan esas iniciativas ajenas a los estándares propuestos de los servicios informáticos del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, se desarrollan un poquito de forma escondida. Pido disculpas a mi jefa y adjunta de departamento que están aquí, que esto pues no sé si lo sabían, pero ahí lo dejo. Bien. Música Escondida. Se trata de un proyecto de recuperación digital de la música que ocupó la escena madrileña durante los siglos XVIII y XIX y que, procedente de los archivos de los corrales de comedias del Príncipe de la Cruz, se conservan en la biblioteca municipal. Unas 5.900 partituras que, en la mayor parte de los casos, no han vuelto a ser interpretadas desde la fecha en las que estas comedias, o las comedias de las que formaban parte, fueron representadas en los teatros madrileños. Consiste en la transcripción de esas partituras con el fin de convertirlas en piezas ejecutables por el ordenador y, de esta forma, poder disfrutarlas por todos. Las partituras se presentan como material de trabajo para los músicos del XVIII y del XIX y no como piezas pensadas para su conservación, por lo que muchas contienen tachaduras, errores, transcripciones, notas al margen y todo tipo de anotaciones o añadidos que podrían surgir de los propios ensayos de las obras. Son piezas, por lo general, de duración que aparecen agrupadas dentro de una carpetilla en forma de partichelas, ¿no?, de los diferentes instrumentos. Entre ellas una relación con la ejecución del resto de los instrumentos de la orquesta. Y normalmente son piezas de reducido tamaño que se solían representar entre actos o al final de las representaciones teatrales. Se trata
por tanto, de construir a partir de este material una versión de partitura completa, una partitura de director, mediante la minuciosa transcripción de la obra original, intentando reflejar las indicaciones musicales que aparecen en esa partitura. El trabajo incluye además la actualización de la forma de notación musical del siglo XVIII, adaptándola a la posibilidad de leerla en nuestros días, a una lectura contemporánea. Además de orquestarla y hacerla sonar con la ayuda de las tecnologías de la información, en este caso mediante el empleo de una orquesta virtual. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge la idea de ponerlo en marcha? Bien, pues como en tantas ocasiones, surge de una manera anecdótica y, si queremos, un poco casual, ¿no? Allá por el año 2010, la biblioteca llevaba digitalizando más de un año gran parte de las colecciones de teatro y música de la biblioteca histórica. En ese momento nos habíamos hecho una pregunta más de una ocasión. ¿Cómo sonarían esas partituras que estábamos digitalizando? Partituras que en principio no podían ser fácilmente legibles porque tenían que ser adaptadas, ¿no? Perdón. O al menos eso es lo que creíamos, ¿no? Por esas casualidades del destino, ese mismo año, en 2010, se cumplía el primer centenario de la Banda Sinfónica Municipal. Y la biblioteca se encontraba centrada en la realización de una de esas marcianadas, entre comillas, a las que os tenemos acostumbrados, que era hacer una visita a la Banda Sinfónica Municipal. En vez de a un espacio, pretendíamos hacer una visita a una banda, pues con el objetivo de diferenciarla de qué es una banda y qué es una orquesta, cuál es la diferencia, cómo perciben los músicos los ensayos. Y una de las partes de esa visita consistía en la digitalización del archivo de las partituras que tenían. Circunstancia que llevaba aparejada por las frecuentes visitas del por entonces suplente profesor de trompa, don Jesús Osca, que se acercaba periódicamente tanto a traernos partituras para su digitalización como para recogerlas. Chuso, como cordialmente solemos llamarle, en una ocasión se acerca a uno de los escáneres en el que ese preciso momento se estaba digitalizando una de esas partituras, y a media voz comenzó a cantar o solfear el contenido de aquella partitura que estaba siendo digitalizada. Además, para más casualidad, la partichela correspondía a una trompa. Esta casualidad nos llevó inmediatamente a replantearnos de nuevo esa pregunta de cómo sonaría aquella partitura. Llevará más de 200 años sin ser interpretada. Además surgieron otras como cómo era Chuso capaz de leer con tanta facilidad aquella partitura sin adaptar y, por tanto, cómo podríamos nosotros, bibliotecarios sin conocimientos de música, dar completa legibilidad y acceso a ese tipo de fondos. Es decir, que aquella persona que navegara o entrara en un registro de la biblioteca digital para ver una de estas partituras no solo pudiera verla, sino pudiera escucharla, partiendo de la base de que gran parte de la gente de nuestros usuarios pues no conocían música, no saben música. La respuesta a esa pregunta era evidente, y tras varios intentos de que fuese la propia banda sinfónica quien interpretara esas piezas olvidadas de corta duración, sería la tecnología la que haría posible que estas pequeñas piezas musicales volvieran a ser interpretadas, permitiendo que en nuestra biblioteca se pudiera ver una partitura original, la transcripción y adaptación de la lectura musical contemporánea para su posible interpretación y, cómo no, poder escucharla al mismo tiempo. Y así fue como comenzamos a trabajar para poner en marcha el proyecto que llamamos Música Escondida. Bien, el origen de, como digo, los fondos que hemos digitalizado y que hemos orquestado proceden en su mayor parte de las colecciones, bueno, en su totalidad de las colecciones de teatro y música de la Biblioteca Histórica, de los archivos de corrales de comedias del Príncipe de la Cruz. La mayor parte de estos fondos, como digo, se integraban y se custodian en la Biblioteca Histórica Municipal y proceden, como digo, de estos teatros, cuyo origen hay que buscarlo en los corrales de comedias del mismo nombre, fundados en 1597 y en 1892. Me he despistado leyendo y entonces me pasó la diapositiva, perdón. Para entender el origen de estos archivos es preciso conocer algunos datos, ¿no? Desde 1638, aunque el ayuntamiento tutelaba la administración de los teatros madrileños, y por tanto era el arrendador quien se hacía cargo de todos los gastos, ¿no? Era quien se ocupaba de pagar las copias, de trasladar las copias, quien pagaba a los autores de las obras, y con eso pues iba formando un fondo que constituía el repertorio de la compañía. Al ser un tipo de material de documentación pagada por los arrendatarios, en este caso, eran los legítimos propietarios de esta documentación y, por tanto, eran muy libres de venderla, de facilitarse a un impresor o un editor o venderla incluso a un coleccionista. Esto quizá explique pues, la ausencia de documentación que tenemos o de obras o de partituras correspondientes al siglo XVII. En 1719 esta situación cambia con la figura
con la sustitución de la figura del arrendador por el administrador. Y es a partir de ese momento el ayuntamiento quien se hará cargo de los pagos, o al menos así lo refiere un acuerdo de la Junta de Comedias de 20 de marzo de 1720, conservado en el Archivo de Villa, y en el que se indica textualmente que la obligación del ayuntamiento a pagar las copias y papeles que se sacaren de las comedias nuevas y traslados de música. Años más tarde, en el año 1747, los organismos municipales son quienes intervienen directamente y supervisan y controlan todo lo relacionado con los teatros. Los autores de las compañías se hacen cargo de la administración de cada uno de los teatros, pero es el ayuntamiento quien paga, y entre otros muchos gastos, a los ingenios de piezas nuevas, los compositores por sus obras musicales, el traslado de las comedias destinadas a los actores apuntadores o la copia de las partituras de instrumentos. Con todos estos originales es con los que se forman estos archivos y que han permitido que lleguen hasta nuestros días y tal como fondos de la Biblioteca Histórica Municipal y en parte como parte del Archivo de Villa. Hay que tener en cuenta que en el año 1859 se derriba definitivamente el Teatro de la Cruz, un derribo que afectó también al edificio anexo donde desde 1815 se había depositado la documentación tanto del Teatro del Príncipe como del Teatro de la Cruz, además de la procedente de Caños del Peral. Cuando en 1960 estos archivos estaban administrados por un archivero teatral, pero en 1860 esa plaza queda vacante. Y es entonces cuando el ayuntamiento decide eliminar este cargo y entonces es el Archivo de Villa quien se ocupará o se hará cargo de la dirección de la custodia de estos archivos, de los archivos teatrales, y pondrá pues, en marcha la ordenación y clasificación de esta documentación. Esta documentación ingresa en el archivo, en palabra de Wenceslao Muñoz, en el mayor desorden y abandono, y allí fue reconocido y ordenado y clasificado papel por papel hasta alcanzar el estado en que hoy se encuentra. Estado que responde perfectamente a cuanto hay derecho a esperar de una buena organización de documentos. Los trabajos de ordenación de los apuntes teatrales se prolongaron durante 2 años, dándose por concluidos en el año 1862. No fue este el caso de la documentación musical, ya que resultó más costosa, cuya ordenación resultó más costosa y se completará años más tarde. Quizá la razón fuera de que, además de los archivos procedentes de los teatros del Príncipe de la Cruz, ingresaron los trabajos procedentes de Caños del Peral, teatro que contaba con el privilegio para las representaciones operísticas de Madrid y había sido abandonado en torno a 1815. Y finalmente sería Carlos Camprano quien terminara reuniendo en la biblioteca musical todos los fondos y apuntes teatrales, quedando estos archivos disgregados entre el Archivo de Villa y la Biblioteca Histórica. La Biblioteca Histórica conservaría la documentación, por decirlo escénica, la música y el teatro, mientras el Archivo de Villa conservaría toda la documentación administrativa, que además ha sido fundamental para muchas veces para leer estas partituras, ¿no? como veremos después. Las colecciones de teatro y música de la Biblioteca Histórica, en lo que a música se refiere, constituyen un fondo integrado por 5.900 composiciones musicales correspondientes mayoritariamente a la segunda mitad del XVIII y abarcan distintos géneros musicales como tonadillas, sainetes, entremeses, comedias, zarzuelas, óperas, así como un fondo de música instrumental y un fondo de piezas de guitarra. Se trata de piezas únicas, compuestas únicamente para su interpretación durante la representación y raramente llegaron a imprimirse, y son por tanto efímeras y circunstanciales y se mantuvieron vigentes durante el corto periodo que duró la representación de cada obra. Es decir, obras atrapadas en su propio contexto temporal que en ocasiones llevaban escondidas más de 200 años. Su importancia era conocer la escena popular del Madrid de los siglos XVII, XVIII y XIX. Y en este sentido me gustaría traer a modo de anécdota un informe redactado por don Timoteo Domingo Palacio en 1873, en el que claramente muestra la oposición a una petición para consultar y copiar los papeles de música conservadas en el Archivo de Villa. Bueno, llega una consulta al Archivo de Villa y don Timoteo escribe: pero tratándose de una facultad que permitiera a este interesado copiar íntegra la abundante y preciosa colección de tonadillas desconocidas hasta hoy, no puede menos llamar la atención de vuestra excelencia sobre este objeto, haciéndole presente que sea porque la citada colección representa inmensos dispendios empleados por el ayuntamiento durante muchos años, en provecho y solaz de todos sus administrados, o porque siendo única en su clase constituye la historia de nuestros cantos populares y jamás la villa ha otorgado a particular alguno tan ilimitada concesión que pudiera dar por resultado el privarla
confianza de una onerosa iniciativa en la publicación de estas obras originales del valor material que en sí tienen. Testigos de este aserto son los maestros Saldoni y Arrieta, animados, no a mucho, de idénticos o parecidos deseos. Bien. ¿Cómo son estas colecciones, ¿vale? Formalmente, ¿qué nos hemos encontrado? Vale, pues tal y como apuntábamos, se trata de documentos de trabajo. Son copias que los propios intérpretes utilizaron para tocar en el propio teatro. Son documentos, por lo general, manuscritos. Bueno, por lo general, siempre son manuscritos. El formato de los ejemplares apaisado, está formado por bifolios sueltos y raramente aparecen encuadernados. El papel es pautado y en ocasiones se distingue la caja de escritura. Por lo general, en las portadas se indica el autor, el título de la obra, pero no resulta extraño poder leer, especialmente en el caso de las tonadillas, el nombre de los cantantes principales. Igualmente es posible encontrar la rúbrica de copistas y músicos. En todas ellas aparecen agrupadas dentro de una camisa o carpetilla en la que se pueden encontrar datos como la asignatura, que en ocasiones aparece igualmente sobre las copias o partituras o anotaciones de aquellas personas, investigadores o archiveros han trabajado sobre ellas, como es el caso de, por ejemplo, Barbieri o Subira. Dentro de las propias partichelas se hace referencia tanto al instrumento que corresponde como a la parte de la obra a la que pertenecen, y asimismo sobre las propias partituras se incluyen anotaciones musicales sobre las indicaciones dinámicas, etcétera, etcétera. Como indicábamos, se trata de documentos de trabajo y es un material que no estaba concebido originalmente para su conservación, por lo que no es extraño encontrar estas tachaduras y anotaciones. Voy a mostrarles una. Bueno, voy a intentar mostrarles una. No me abre el PDF, así que... Bueno, no les puedo mostrar una, me tienen que disculpar, pero bueno, les invito a que la vean en Memoria de Madrid. Bueno, ¿qué hicimos con estas partituras? Sí, voy a mostrarles una, voy a intentar mostrarles una como... No, pero es que no voy a poder cambiar de pantalla. Nada, bueno, lo voy a dejar. Estas partituras, como digo, documentos de trabajo, pues van a ser objeto de la orquestación y virtualización, ¿no? Y bueno, fieles al principio de Esconde, nuestro gabinete de humanidades digitales, la metodología se basa esencialmente en la elección de un software, sino completamente libre, que la transcripción y orquestación de estas partituras de manera sencilla y lo más alejada posible de costosas infraestructuras, tanto en el software como en el hardware. Teniendo siempre entre nuestros objetivos buscar la participación ciudadana en el camino de acercar accesibles estos fondos, tantos conocimientos musicales. Para la realización de este proyecto, lógicamente un proyecto tecnológico, se ha recurrido a una serie de programas, en concreto un programa que se llama Musecore, Reaper y Edirolos Orquesta. Todos ellos son gratuitos y en su defecto se pueden ser empleados durante largos periodos de tiempo en su versión de prueba. Musecore es un programa de notación musical compatible con Microsoft Windows, MacOS y Linux, que soporta una amplia variedad de formatos de archivo y métodos de entrada y se publica como software libre y código abierto bajo la licencia GNU. Reaper es una estación de audio digital y de grabación disponible también para Microsoft Windows, que tiene la capacidad de soportar gran cantidad de plugins, entre otros los de nuestra orquesta virtual UST, y su licencia permite un periodo de prueba pues, de más de 60 días. Y su coste, en caso de que haya que comprarlo, pues no resulta especialmente elevado. Y la orquesta virtual, donde sacamos el sonido de nuestros instrumentos, que también es gratuita y es un plugin completamente compatible con Reaper. No va a ser todo así, lo prometo. El hardware es tan sencillo como un ordenador, una tarjeta de audio con un par de pantallas o altavoces y un teclado MIDI sería suficiente. Es verdad que se pueden incorporar más medios, pero bueno, con esto sería suficiente para poder hacerlo. El primer paso cuando nos enfrentamos a una partitura es el análisis de la obra, ¿vale? Una vez ha sido seleccionada para su orquestación, el primer paso es hacer un minucioso análisis musical de la obra con el objetivo de identificar los diferentes instrumentos, verificar el orden en que las siguientes partichelas han sido cosidas y encuadernadas, verificar si es correcto o no lo es, así como detectar las posibles lagunas que pudieran existir. Es preciso identificar correctamente los instrumentos o grupos de instrumentos y proceder a su ordenación por familias, ya que se dividen en función de su tesitura, bien sean agudos o graves. En este sentido, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que los diferentes instrumentos no deben ser ordenados para la transcripción del mismo modo en que aparecen en los legajos originales, como decía, pues su ordenación responde a criterios archivísticos y nunca ha respondido a criterios musicales propiamente dicho.
Una vez hemos hecho ese análisis previo de la obra, el siguiente paso es comenzar con la transcripción de la misma. El objeto es la conversión de la partitura manuscrita a un formato que sea legible por el ordenador y, por tanto, crear una partitura completa, una partitura de director formada a partir de las diferentes partichelas, la partitura de cada instrumento. Para ello recurrimos al programa de notación Musecore, en el que apuntamos notación musical que nos permitirá tanto la creación de la partitura director como la transcripción de los diferentes instrumentos que forman parte de la obra. En el proceso hay que atender a varias fases: la maquetación, la transcripción de la partitura, la adaptación a la lectura musical actual, así como la transcripción de la letra en el caso de que se trate de obras cantadas. Después, como parte del proceso de transcripción, tendremos que maquetar el programa, prepararlo para hacer esa transcripción, ¿no? Es el momento en el que el transcriptor deberá tomar decisiones importantes, ¿no? Y definir diferentes, como la introducción de elementos ajenos a la partitura original, como corchetes o llaves, para unir una familia de instrumentos o para indicar que se representen a la vez. Curioso, y aquí llamo la atención sobre la importancia del archivo de Villa, porque cuando estamos con una partitura en la que aparece un primer violín, no podemos saber cuántos violines había que utilizar para tocar esa partitura, pero en el archivo de Villa conservamos esa documentación en la que se dice que se pagó a 3 violinistas, ergo tenemos a 3 primeros violines. Claro, todo lo que decías tú, Carmen, de todo lo que cuesta dinero, está ahí en el archivo de Villa. Bien, de igual modo se determinará la escala, tratando de que en todo momento no haya más de 2 sistemas por página. Para evitar un elevado número de páginas hay que tener en cuenta que uno de los objetivos es crear una partitura para que se pueda descargar y pueda ser interpretada en la actualidad. La transcripción, propiamente dicho, de la partitura original es el siguiente paso, el siguiente punto. Es el momento aquí donde incluso la intuición del transcriptor musical resulta esencial. En este caso, Enrique. Ya que la partitura original manuscrita hay partes que son ilegibles, provocadas por la propia caligrafía del autor, la existencia de borrones, tachones. Además, y pese a que lo que se pueda creer, este proceso va mucho más allá de la mera traslación de signos musicales a una pantalla del ordenador. El proceso implica la toma de decisiones sobre múltiples cuestiones. Se debe ser lo más fiel al escrito en la partitura original, tener en consideración las indicaciones dinámicas, adoptar decisiones sobre los aspectos de la partitura, las articulaciones, notas de adorno, signos de repetición, censuras, pautas, incluso sobre el valor de alguna nota. Y en algunos casos en que las partituras aparezcan repetidas con alguna modificación, determinar cuál es o cuál se va a incluir en la transcripción. El siguiente paso es adaptar a la norma de lectura actual, musical actual. Las partichelas deben a continuación ser adaptadas a las reglas normalizadas de escritura musical, ya que en las partituras de los distintos instrumentos no se especifica la afinación y están escritas con armaduras y afinación estándar. Por ello, el transcriptor deberá buscar la afinación del instrumento más adecuada para la interpretación de la pieza en la actualidad y adaptar la altura de los sonidos a la escritura. Deberá además adaptar las claves y las alteraciones. Desde el punto de vista de las letras, las partituras vocales, se adoptó la decisión de respetar el texto original, aplicando ciertas reglas ortográficas actuales, como tildar palabras que lo requieran o escribir correctamente las Bs o las Vs o las S o las Z, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, se decidió respetar todas aquellas expresiones utilizadas por los letristas de las obras, ya que corresponden al lenguaje popular de la época, y todas aquellas palabras que, aunque no sean correctas en el castellano actual, cambiarla suponga la alteración del número de sílabas, que en este caso es evidentemente importante. También han de respetarse las expresiones en lenguas extranjeras. Una vez hecho todo esto, pues tenemos que proceder a generar los primeros ficheros que nos van a permitir trabajar. A partir de todas estas operaciones del proceso de transcripción que hemos realizado utilizando el programa Musescore, vamos a generar un fichero PDF que nos permitirá tener una copia de la obra en un formato de lectura actual, y un fichero MIDI, que es un fichero que nos va a servir para cargar dentro de nuestra estación de audio virtual y poder reproducir cada instrumento pista por pista, como vamos a ver ahora. El siguiente gran proceso después de la transcripción es la orquestación. Para ello utilizamos el programa Reaper, ¿no? Una vez el trabajo de transcripción de la obra está concluido, hemos generado un fichero MIDI que recoge toda la transcripción de las diferentes partichelas. Y es entonces cuando recurrimos a esta estación de trabajo de audio digital para asignar a cada una de las partes o instrumentos su sonido correspondiente, para posteriormente poder reproducirlos todos juntos. Para ello, el software que hemos elegido en la biblioteca es Reaper, y aunque este trabajo, como he dicho, Reaper tiene un periodo de prueba grande de más o menos de 60 días,
y no es demasiado caro, pero se podrían utilizar otros programas completamente gratuitos como el editor de sonido Audacity. La asignación de los distintos instrumentos se realiza a partir de un plugin que se llama Edirol Orchestral, que no es otra cosa más que un plugin, una biblioteca de instrumentos, de sonido de instrumentos. Tengo una biblioteca donde tengo el sonido de un violín, donde tengo el sonido de una viola, de un cello, de un fagot, de un contrabajo, etc. Y que actúa perfectamente y es perfectamente compatible, como decía al principio, con este programa. En esencia, los pasos para llevar a cabo esta orquestación es una configuración previa, simplemente del programa, y crear las diferentes pistas en las que reproduciremos cada una de las partichelas o cada instrumento. Es preciso aclarar que la señal MIDI solo nos permite 16 canales de datos de forma simultánea, porque ese es el número máximo de instrumentos con los que podemos trabajar en esta orquesta virtual. El transcriptor debe elegir los instrumentos que más se adecúen a la partitura original y llevar cierto orden en la asignación de canales, el orden que decía anteriormente de hacerlo por familias. Y el siguiente paso es tan sencillo como ya asignar cada instrumento a cada una de las pistas. Pero claro, en el caso de este tipo de piezas o de partituras tenemos un problema, ¿no? Porque muchas son cantadas. Hay partituras que son vocales y que hoy por hoy pues no hemos conseguido que a través del ordenador pues poder, utilizando estas tecnologías, poder hacer que el propio ordenador cante, ¿no? Y si canta, pues bueno, ya luego os comentaré una cosa bueno, luego os lo comento. Por lo que decidimos cambiar las partituras vocales por dos instrumentos que no se utilizaron en ese momento, que fue el clave y el piano. Entonces, cuando escuchemos algo de música y escuchemos un clave o escuchemos un piano, eso es una voz. Y el último paso, llegados a este punto, el último paso es la producción musical, que bueno, podríamos definirla simplemente como el proceso de perfeccionamiento de una canción para que una pieza o una canción sonara de manera perfecta para su difusión pública, lo más perfecta posible. En este caso, las obras que nos ocupan pues pasan por procesos como, yo que sé, por ejemplo, añadir una pista adicional a la de los instrumentos para añadir reverberación y así dar la pieza de mayor naturalidad, o tratar de humanizar mediante las diferentes opciones que nos ofrece el software distintos instrumentos, tal para evitar que suene ese sonido o que tenga ese sonido robotizado, ¿no? Y mezclar debidamente todos los niveles de manera homogénea, dando a cada instrumento su textura y espacio dentro de la partitura, entre otras. Es curioso, ¿no? Pero nosotros, bueno, cuando veamos las fases en las que hemos abordado este proyecto, lo hemos abordado en dos, ¿no? Primero lo hicimos con Enrique y luego lo hicimos con un contrato que ganó otra empresa y, bueno, por circunstancias, no les culpo a ellos. Sí que es verdad que esta parte de la producción la dejaron un poco al margen y es curioso cómo efectivamente suenan bastante más robotizadas y menos humanas que las que se hicieron en la primera fase, ¿no? No fue por un tema, bueno, decir en defensa de la empresa, que fue porque la persona que lo estaba haciendo, el equipo que lo estaba haciendo, pues el hombre falleció en un accidente de tráfico y, bueno, no, al final cogieron el trabajo a otras personas que no estaban tan motivadas y por eso ocurrió esto, ¿no? Bien, por último, y ya para concluir con el proceso de orquestación de partituras, me gustaría leer unas palabras de Enrique con las que concluía el libro blanco de Música Escondida, que es el documento donde se recogió toda esta experiencia y que fue creciendo conforme íbamos avanzando en el proyecto para poder ofrecer a todo aquel que quisiera digitalizar o orquestar partituras, tener esa información, ¿no? Bueno, Enrique dice, lo más importante de este proceso es que el transcriptor de la partitura original, ya que en cualquiera de los casos debe prevalecer la sensibilidad y trabajo del compositor. Por un lado, es imprescindible que lo que se escuche en los archivos de audio corresponda con lo que se lea en la partitura transcrita y que esta última esté lo suficientemente bien adaptada como para que cualquier músico actual pueda interpretarla. Por otro lado, la mezcla final ha de ser homogénea, espaciada, agradable al oído y accesible y perceptible desde cualquier dispositivo, ya que debe tener la suficiente inteligibilidad como para apreciar todos los matices y los cambios dinámicos de dinámica. Bien. Voy a proponerles un ejercicio para ver cómo quedan estas pistas grabadas y cómo se descompone una partitura, ¿no? Mi idea era mostrar la partitura original, pero no sé si voy a poder verla, si me va a dejar hacerlo. En este caso sí, creo. No se ve la pantalla, ¿verdad? Pero cojo y me la traigo y la pongo aquí y ya está. Más fácil.
Esto sería una partitura original, ¿vale? Con las que estamos trabajando. Si vamos pasando páginas, vemos que el manuscrito, vemos a qué instrumento corresponde, a la parte, violín primero y tal, indicaciones musicales. Y claro, lógicamente es una partitura que aparentemente pues, es bastante difícil de interpretar a primeras, ¿no? Por eso la sorpresa de cuando Chuso se vio con... Bueno, si queremos ver la partitura, cómo queda después de la transcripción musical, después de todo este proceso, queda maravillosamente ordenada y transcrita. Esto es una copia que incluimos dentro de nuestro gabinete para que la gente se descargue y pueda interpretarlo. Pueda servir para que unos chavales, estudiantes de música o cualquier músico que esté interesado en este tipo de fondos, pues pueda interpretarla sin mayor problema. Como vemos, se diferencian las diferentes pistas: violín primero, violín segundo, trompa primera, trompa segunda. Y he preparado una pequeña tontería para ver cómo suenan las pistas una por una. En este caso, debería estar sonando el bajo. Necesito un técnico. Los he apagado, a lo mejor es eso. Bueno, siempre hay un plan B. Vamos a intentarlo de otra forma. Vamos a hacer sonar el contrabajo, por ejemplo, a ver si es posible. Esta sería una de nuestras partichelas, ¿vale? En este caso, un contrabajo. Vamos a intentar hacer sonar ahora las trompas, que sería el segundo instrumento que debería estar aquí, en esta obra. Los primeros violines. Y segundos violines.
Vale, nos faltan las voces. En este caso no podemos hacer el orden del cantar, así que hemos utilizado un clave. Bien, y ahora que hemos escuchado todas las pistas una por una, pues hemos preparado una con todas a la vez, pero no es la obra tal como sonaría, sino van incorporándose en las diferentes partes. Y les invito a que intenten identificar en qué momento entran los primeros violines, los segundos violines, las trompas o la voz. Y este lo tengo por aquí. Contrabajo, trompas, primeros violines, segundos violines, voz. Bueno, espero que les haya gustado este juego, pero sí que es verdad que no es habitual poder ver o escuchar la música tan desnuda, ¿no? Y ver cómo se va acoplando todo, ¿no? Después de un buen trabajo de producción. Bueno, continúo aburriéndoles con mi lectura. Eh, el proyecto de orquestación de estas partituras se inicia. Vaya, parece que ha decidido odiarme. Esto Juan Ramón sabe que siempre me pasa, ¿verdad? Sí, es que tengo cierta experiencia en que fallen las cosas. No sé, debo ser un poco gafe en algunas ocasiones. Bien, el proyecto de orquestación de estas partituras se inicia en el año 2019 y ha sido desarrollado de manera intermitente en 3 fases o momentos, ¿no? Una primera fase fue el momento en el que nos dedicamos al montaje y a la adquisición de la infraestructura tecnológica que íbamos a necesitar para montar todo esto, siempre pensando en software gratuito, en el hardware más barato posible y pues con muy poquitos recursos al principio, ¿no? Fue ese momento, ese punto en el que comenzamos con la definición de estándares para comenzar con la transcripción y orquestación de estas obras y fue ese momento donde se empezó a redactar ese libro blanco al que me refería antes de música escondida, que fue donde toda la experiencia que iba recogiendo Enrique y que íbamos recogiendo nosotros recopila para, para ir creciendo permanentemente con mayores experiencias y poder ofrecérselo a quien quiera practicar, iniciarse en este proyecto. Una segunda fase fue cuando comenzamos por primera vez la transcripción y orquestación de las primeras partituras. En este caso fueron realizadas por Enrique y llegó a hacer 131 piezas correspondiente a 43 obras teatrales. Luego, con el tiempo, el dinero, la financiación, nos quedamos sin financiación y pudimos recuperar esa financiación años después para un contrato en el que, a cargo de la empresa Crea Música y Arte, hicimos otras 115 partituras, en este caso pertenecientes a 116 obras. Creo que me han bailado los números porque no es posible. Serían 116 partituras de 115 obras. Aquí, además, apostamos por un criterio de selección un tanto friki. Y lo digo así porque nos interesaba sobre todo obras anónimas. ¿Por qué? Porque pensábamos que eran las obras que más difícilmente podían ser recogidas por un musicólogo para ser interpretadas, ¿no? Entonces el criterio de selección fue tan simple como, no fue solo el único, pero como hacer una búsqueda de aquellas obras que fueran cortas y que al mismo tiempo fueran anónimas.
Es probable que no lo sean, que pertenezcan a otras representaciones y sean fondos que estén desordenados, pero nos resultaba especialmente interesante. Y además nos representaba el porque el grueso de las partituras con las que hemos estado trabajando pertenecen al siglo XVIII. Bien, todo ello supone la digitalización o la orquestación de 246 obras pertenecientes, como digo, a los siglos XVIII y XIX en mayor o menor medida. Los autores representados en esta muestra, pues son autores como Antonio Guerrero, Blas de la Serna, José de Nebra, que conviven con más de 120 partituras anónimas que pensábamos, y bueno, lo que les he contado y tal. En esta tabla se recoge cuáles son los autores, ¿no?, que tenemos, el grupo al que pertenecen y el número de obras que hemos hecho. Los géneros mejor representados, lógicamente, son la tonadilla, sainetes, comedias y entremeses mayoritariamente. Aquí bueno, hay alguna pieza para guitarra, etcétera, etcétera. Bien, los instrumentos que aparecen representados básicamente son la flauta, el fagot, los timbales, alguna viola. Perdón. Son esencialmente la trompa, el violín, el violonchelo, el contrabajo, las castañuelas y la guitarra. Con la particularidad de que en la guitarra no hay partituras porque hacía labores de acompañamiento. Y ocasionalmente aparecen otros instrumentos como flauta, fagot, timbales o alguna viola. Bueno, y terminados estos aspectos musicales, tenemos que entrar en aspectos que son un poquito más feos, ¿no?, que son los aspectos de... Nosotros lo que hemos hecho es un producto derivado hemos hecho un producto derivado a partir de un objeto digital. Hemos creado a partir de una digitalización de una partitura, mediante unos medios técnicos, hemos creado unos objetos digitales completamente nuevos, los hemos transformado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto pues, nos genera un montón de problemas técnicos, es decir, nos genera, para empezar, un montón de ficheros diferentes, ¿no?, al que teníamos. Si nosotros nos encontramos con una partitura, tenemos un fichero que es un PDF digitalizada y unas imágenes que corresponden a esa partitura. En este caso nos encontramos con un fichero doc, y un fichero PDF, que son los que vamos a utilizar para ofrecer o dar nuestra transcripción y dársela también al ordenador para que pueda leer, un fichero MIDI en un formato especial, un fichero RP, que es un fichero generado por Reaper, un fichero WAP, que es nuestra copia, nuestro audio en alta resolución, con poca compresión, y que es el que va a actuar como máster de preservación. Es decir, el fichero que vamos a guardar a futuro para poder hacer nuevas reproducciones a partir de él. Y naturalmente, para reproducirlo a través de Internet necesitamos un fichero MP3, algo que se pueda escuchar y descargar tranquilamente en un ordenador. Esto que puede parecer una tontería, que se mete en un disco duro, pues es una cosa bastante más compleja, ¿no?, de lo que parece, ¿no? Empezando porque la vocación que tiene la biblioteca con todos sus fondos es la preservación de su colección digital a largo plazo. Y esto está sujeto a muchos riesgos. Riesgos del tipo de: ¿cambiará el software para leer el archivo que tengo? ¿Me hará evolucionar mi colección? Para eso tendré que saber qué estoy guardando, si son estándares o no son estándares. A la hora de elegir un tipo de fichero como máster u otro, tendré que saber cuál es el estado de pertinencia de ese fichero. ¿Ese fichero va a quedar obsoleto dentro de 3 años, dentro de 4? Pues si puedo elegir un formato que vaya a estar vigente o se prevea que esté 10 o 15 años, mejor que uno que 3, para no tener que evolucionar la colección. Son cuestiones muy poco musicales, que yo creo que es importante hablar de ello, porque claro, no es todo tan fácil como decir, bueno, cojo, orquesto esto, que no es nada fácil. Tengo mi fichero, lo publico y aquí he terminado, ¿no? Pues para esto he diseñado un flujo de trabajo específico para este tipo de objetos. Y aparte de los ficheros que les he dicho, pues también existen otro tipo de ficheros que son muy importantes para poder gestionar estos objetos digitales, que son esos los famosos metadatos, ¿no? ¿Qué he digitalizado? ¿De quién es? ¿Cuándo lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he orquestado? ¿Qué software he utilizado? ¿Cómo estructuro todos mis ficheros y cómo los guardo? Etcétera. Son cuestiones un poquito menos trascendentes, pero son muy, muy, muy importantes. Bueno, no voy a insistir más en esto de la preservación, porque la verdad es que es un poquito aburrido y me gusta mucho, entonces podría estarme horas hablando de esto. No, horas no creo, pero podría intentarlo. Y luego otro aspecto esencial es cómo difundimos lo que estamos haciendo. Pues bueno, la difusión se hace a través de dos medios fundamentales: a través de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, que todos conocemos, en la que podemos consultar estos archivos,
estos ficheros a modo de... A ver si me deja... Podemos hacer una consulta de todos estos ficheros. Bueno, aquí hemos puesto uno destacado aprovechando la ocasión. ¿Vale? Donde tenemos todos estos ficheros donde podemos escuchar, pues... Vale, lo que pretendíamos era que no solo ver la partitura, sino que se pudiera escuchar. ¿Vale? Luego tengo una sorpresa. Otra forma de difusión esencial es a través de nuestro gabinete de humanidades digitales. Nuestro gabinete de humanidades digitales esconde. Vale, donde aquí hemos recurrido a herramientas externas al ayuntamiento para hacer cosas que no podíamos hacer en nuestra plataforma, ¿no? Como por ejemplo una lista de distribución, una lista de reproducción, perdón. ¿Por qué? Pues porque una representación tenía tres entreactos. En esos tres entreactos y al final se representaban, o al principio, en los dos entreactos y al final se interpretaba una vez estas piezas. Entonces lo suyo es escucharlas todas juntas, una detrás de otra. Y entonces, bueno, pues aquí nos ocurre, bueno, voy a música escondida, pues tenemos estas listas, donde tenemos las diferentes piezas donde también se pueden escuchar. Aquí además hago hincapié en que permitimos acceder al documento en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid y por tanto conocer su catalogación y su descripción, ir incluso más allá al catálogo de la Biblioteca Histórica, donde la catalogación es muchísimo más profunda. Permitimos descargar directamente la transcripción y al mismo tiempo permitimos descargar el fichero MIDI, que es ese fichero que vamos, mediante la estación de audio digital, vamos a utilizar para crear estas pistas que hemos escuchado antes y poder hacer nuestra propia orquestación, ¿no? A lo mejor con un trabajo de producción diferente o con una serie de matices, etc. Dentro de Esconde y Música Escondida tenemos también un apartado, como decía, destinado al proyecto, donde explicamos en qué consiste el proyecto. Explicamos el software que necesitas para utilizarlo y damos indicaciones sobre cómo utilizarlo. Y luego, por supuesto, pues hacemos un poquito de referencia, lógicamente, una referencia a la colección que estamos utilizando. Pues bien, hasta aquí un poquito, esto es Música Escondida. Este es el proyecto en el que trabaja la biblioteca desde hace unos cuantos años y que lamentablemente no podemos hacerlo con toda la intensidad que nos gustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que como a modo de conclusión y un poquito como idea de futuro, pues creo que es un proyecto que no puede parar. Independientemente de que haya financiación, pues tendremos que buscar esa participación a la que nos referíamos anteriormente y acercarnos a escuelas de música, conservatorios y ofrecer la posibilidad de que los chavales que están terminando el grado pues puedan trabajar en este tipo de historias, siempre a cambio de que ese fondo sea publicado dentro de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid y se haga lógicamente, con documentos pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid. Otra línea de futuro es que a mí la verdad es que me encantaría poder establecer la relación. Hemos conseguido establecer la relación con la música y las representaciones escénicas, ¿vale? Los apuntes de teatro. Sería fantástico poder trascender y poder relacionar esta documentación con la documentación que conserva Archivo de Villa. Y no solo Archivo de Villa, ya, pero yo soy un optimista, ya lo sabes, Carmen. Y en la biblioteca somos optimistas. Y además ponerla en relación con la documentación que conserva el Museo de Historia, ¿no? ¿Por qué no? El grabado de un cantante que sabemos que está funcionando tal, o el cartel de una representación, o vete tú a saber qué podemos encontrar por ahí. O la prensa diaria, ¿no? Que sí hacía publicidad de estas representaciones. Y de esa forma poder construir en lo virtual, claro, un día en la escena madrileña, ¿no? Sería algo bonito y yo creo que es un desafío que en la Biblioteca Juan Ramón tenemos que plantearnos, en serio, abordar ese proyecto y tirar un poquito para adelante. Más opciones de futuro que se me ocurre, por ejemplo, el trabajar con chavales, ¿no? De 17, 18 años, pues con un karaoke. Hemos visto que, por ejemplo, la música no podemos reproducirla, la tenemos que hacer con la voz, perdón, no podemos reproducirla, lo tenemos que hacer con un piano, con un clave. Pero una transcripción moderna, la letra aparece abajo. Ya hemos estado en posibles software que nos permitan montar karaokes para que la gente, los chavales, con música escénica del 18, sean capaces de cantar una tonadilla escénica, ¿por qué no? Estoy seguro que tiene salida. Y luego, pues otra gran línea de futuro es
ver a ver qué hace con nosotros la temible inteligencia artificial, ¿no? Ya somos capaces de reproducir a... Hay software que te permiten que Chiquito de la Calzada te regañe o que el mismísimo Constantino Romero te cuente cualquier cosa, ¿no? Llegar a cantar. De hecho, la semana pasada creo que era, recibíamos la propuesta de un posible colaborador, un ciudadano, que había empezado a trabajar con nuestras partituras poniéndoles voz mediante inteligencia artificial. La verdad es que suena un poco como los pitufos. O sea, entonces da un poco de miedo, ¿no? Porque, pero sí que es cierto que es un primer paso. Seguro que eso de aquí a, iba a decir un año, pero a 6 meses está muy, muy mejorado. Estuvimos buscando a raíz de eso también diferentes softwares o diferentes historias para poder hacer tal y hemos encontrado pues programas que reproducen la voz de determinados cantantes, no perfectamente, pero casi perfectamente. Entonces, bueno, pues a lo mejor es elegir esas voces y tal, intentar darle estas pistas para que nos canten, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí puedo leer, pero les voy a pedir 10 minutos más, porque yo creo que lo suyo es que escuchemos un pequeño concierto, que, bueno, naturalmente pueden irse si quieren, sí, pero yo creo que vale la pena. Concretamente vamos a escuchar una obra de las largas de José Nebra, que es un compositor que, bueno, que es conocido, autor de diferentes óperas, zarzuelas, pero sí que es verdad que esta pieza seguramente fue una de esas piezas inéditas que llevaba más de 200 años sin ser interpretada, ¿no? La pieza se llama Música para la comedia Domine Lucas, está en la Biblioteca Histórica. El editor musical es Enrique Izquierdo y el intérprete es Edirol Orquesta VST, que es un software. Son 10 minutos, ¿eh? Si os cansáis me lo decís y cortamos.
Bueno, yo creo que lo paramos ya, ¿no? O si queréis terminar de escucharlo, lo que me digáis. Está en Memoria de Madrid y en Esconde, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? No, pero vamos. No, el objeto de este pequeño concierto pues era terminar pues con el resultado final, de verdad, ¿no? Y bueno, y que pudiésemos pues ver para qué sirve todo esto, ¿no? que he contado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Simplemente me gustaría concluir con lo que prácticamente utilizamos siempre cuando hablamos en público, ¿no? Que es una frase de Antonio Machado que dice que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda, lo que se da, ¿no? Que es el motivo de ser de la biblioteca digital. Muchas gracias. Bueno, no tengo nada más que decir, que muchas gracias, que es fantástico el proyecto, que imaginen ustedes lo que será cuando podamos oír todas esas partituras, que es un tesoro, que hace 10 años era impensable. Es decir, esto que estamos viendo ahora es un puro milagro. Lo que pasa es que para los que no entendemos demasiado, cuando oímos hablar de plugin, pensamos que se nos ha fundido la luz, pero aparte de esas pequeñas desgracias, es un trabajo fantástico y una cosa importantísima es que nos ha hecho ver todo lo que hay que hacer para llegar al milagro. O sea, no hay milagro gratis, no hay milagro rápido. Todo es fruto de inteligencia y de trabajo, como lo ha demostrado nuestro compañero. Muchas gracias. Y mañana tenemos la siguiente conferencia, también absolutamente tecnológica, de Juan Ramón. Tengo que decir tu nombre porque soy un desastre y se me olvida todo. ¿Es Juan Ramón? Sí. Ah, bueno, ya que me había equivocado, Juan Ramón. Y eso va a ser la conferencia sobre el 3D y lo que se puede hacer con los edificios de Madrid en 3D. De manera que estamos sumergidos en la plena tecnología. Muchas gracias y les esperemos mañana. Fantástico y cuánto trabajo. Hola, es un punto muy bonito. Me ha encantado. Bueno, ya está. Ay, y nadie, no hemos dicho ninguna pregunta porque no les falta ningún que no saben qué preguntar. Me decía Juan Ramón, ¿tú no crees que 10 minutos